¿Qué pensarías si te dijera que no todas las almas pueden visitar a quienes aman justo después de morir? ¿Qué pensarías si te contara que hay almas que, aunque desean con todo su ser consolar a su familia, abrazar a sus hijos, calmar a su pareja, simplemente no logran cruzar el velo? Suena imposible, ¿verdad? Crecimos escuchando que, en el momento en que alguien muere, se vuelve libre, luminoso, casi angelical, capaz de aparecer donde quiera, cuando quiera. Pero Edgar Cayce, el hombre cuyas lecturas espirituales sacudieron todo lo que creemos saber sobre la muerte, reveló una verdad mucho más compleja y mucho más desgarradora. Para entenderlo, déjame hablarte de Daniel. Su historia es el espejo oculto de miles de personas que alguna vez amaron y perdieron. Daniel perdió a su esposa, Mara, de forma repentina, a los 41 años. Una mañana ella estaba allí, haciendo café, riéndose de algo sin importancia. Esa misma noche, su cuerpo ya no respondía, un derrame fulminante. Ni despedida, ni palabras finales, ni mano apretada con fuerza sabiendo que era la última vez. Solo el silencio brutal de lo irreversible. Durante meses, Daniel hizo lo que casi todos hacemos en secreto cuando perdemos a alguien. Esperó, imploró, suplicó por una señal, cualquier cosa, un sueño vívido donde la viera sonriendo, un perfume que apareciera en el pasillo sin explicación, una luz titilando en la habitación, una presencia junto a la cama, una palabra susurrada en la madrugada. Solo dame algo, repetía por dentro, solo una prueba de que sigues allí. Pero lo único que recibió fue silencio, un silencio tan profundo que empezó a preguntarse si todo lo que creía sobre la vida después de la muerte era apenas una historia para consolar a los vivos. Y ese silencio fue lo que casi lo destruyó. Porque cuando pierdes a alguien, el dolor no viene solo de la ausencia física. Lo que más duele es la ausencia de respuesta. Empiezas a preguntarte, ¿de verdad siguen existiendo? ¿Se habrán ido a algún lugar donde ya no pueden verme? ¿Se habrán olvidado de mí? Y cada día sin señal parece una confirmación silenciosa de tus peores miedos. Desesperado, Daniel terminó buscando orientación en un grupo de estudio que trabajaba con las enseñanzas de Edgar Cayce. No buscaba un espectáculo ni un show mediúmnico. Quería una verdad, por más dura que fuera. Durante una sesión de oración y meditación profunda, uno de los participantes, muy sensible a ese tipo de contacto, compartió algo que, al principio, partió el corazón de Daniel en 1000 pedazos, y luego empezó a reconstruirlo de una forma que él jamás imaginó. La mensaje era simple y devastadora a la vez. Mara quería visitarlo. Mara lo había buscado. Mara había intentado llegar hasta él muchas veces, pero no podía. No sabía cómo. No conseguía atravesar el velo. Según las lecturas de Cayce, algunas almas, especialmente aquellas que mueren de forma repentina, violenta, con miedo intenso o en medio de un gran conflicto emocional, no tienen inmediatamente la capacidad de volver a la esfera física para dar señales claras a sus seres queridos. No es que no quieran, es que están desorientadas, confundidas, envuelta en algo que Cayce llamó, en varias de sus lecturas, la nube de los sentidos etéricos, un tipo de niebla espiritual, un estado de confusión en el que el alma sabe que algo ha cambiado, pero no sabe todavía qué, ni cómo moverse, ni cómo hacerse sentir. Cayce insistía en una verdad que casi nadie quiere aceptar. La conciencia no se vuelve perfecta en el instante en que el corazón deja de latir. El alma sale del cuerpo con la misma calidad de conciencia que tenía en el momento de la muerte. Eso significa que un alma que parte en pánico puede quedar desorientada. Un alma que muere llena de culpa puede retraerse en sí misma. Un alma que se va dominada por el enojo puede sentirse bloqueada, incapaz de acercarse a quienes ama. Y un alma extremadamente apegada a responsabilidades terrenales, hijos pequeños, deudas, promesas, culpas, puede quedar atrapada en una especie de eco de sus preocupaciones, girando alrededor de lo que dejó sin terminar.
Lo más sorprendente, decía Kaise, es que a menudo las almas que más se demoran en volver son precisamente las que más amaban, porque sienten que dejaron demasiado pendiente, demasiadas palabras sin decir, demasiadas disculpas no ofrecidas, demasiados abrazos pospuestos para un después que nunca llegó. Ese amor se vuelve pesado en lugar de libre, y ese peso, esa mezcla de amor y culpa, debilita la luz que el alma necesita para cruzar de vuelta y hacerse sentir por los vivos. El velo no se levanta al mismo tiempo para todas las almas, registró Kaise en una de sus lecturas. Y esa frase explica por qué algunas personas reciben señales casi inmediatamente, un sueño, una voz, una sincronía imposible de ignorar, mientras otras pasan meses, años, incluso toda una vida sin sentir nada claro. No es que sus muertos no las amen, no es que se hayan alejado, es que algo en el proceso de su transición los mantiene ocupados, confundidos o en profunda reparación interior. Hoy vamos a entrar con cuidado y respeto en ese territorio silencioso del que casi nadie habla, las verdaderas razones espirituales por las que un alma puede desear con todo su ser visitarte y aún así no conseguirlo al principio. No para alimentar miedo, sino para aliviar una culpa que muchos cargan en secreto, la idea de que si no hay señales, entonces algo está mal contigo, con tu fe, con tu relación o con la propia alma de quien partió. Kaise enseñó que, después de la muerte, cada alma atraviesa una serie de etapas. Algunas las completan en horas, otras en días, semanas o más. La primera de esas etapas es el simple choque del desprendimiento. Él describía la muerte, en el mejor de los casos, como pasar de una habitación a otra. Pero cuando la muerte es repentina, no hay tiempo de prepararse. El alma no da un paso consciente, es empujada. Y cuando eso pasa, muchas almas tardan en darse cuenta de que ya no tienen un cuerpo físico. Imagina por un momento despertar en el mismo lugar en el que moriste. Ver tu casa, tu habitación, tu calle. Pero algo no encaja. Algo se siente fuera de lugar. Él llama, pero nadie responde. Él se mueve, pero nadie parece verlo. Él grita, pero su voz no produce ningún sonido en el mundo físico. Y entonces, por primera vez, aparece el miedo verdadero. No el miedo de morir, sino el miedo de no ser escuchado nunca más. Esta es la confusión que tantas almas experimentan en las primeras horas o días después de su partida. Y es precisamente esta confusión la que impide que puedan acercarse a quienes más aman. No porque no quieran, sino porque no saben cómo. La conciencia en ese estado no entiende los mecanismos del mundo espiritual todavía. No sabe proyectarse, no sabe ajustar su vibración, no sabe que ya no puede mover objetos, ni producir sonidos, ni aparecer con claridad. Solo sabe que siente amor, sabe que quiere volver, sabe que quiere consolar, pero no logra cruzar. Y este bloqueo, esta neblina etérica como la llamaba Kaise, es uno de los motivos más dolorosos de la ausencia inicial de señales. Lo segundo que Kaise revelaba, y que muy pocas personas conocen, es que las emociones intensas en el momento de la muerte se quedan adheridas al alma, no como castigo, sino como memoria viva. Si una persona muere con remordimiento, ese remordimiento puede envolverla por un tiempo. Si muere con vergüenza, puede retraerse. Si muere sintiéndose culpable con alguien específico, puede dudar en acercarse a esa misma persona después de la muerte, temiendo causarle más dolor. Una alma herida al partir busca silencio antes que presencia, decía Kaise. Esto no significa abandono, significa que la conciencia está procesando su propia historia, sus propias sombras, sus propios pendientes. Una alma así no puede visitar, porque para acercarse necesita primero estabilizarse, calmarse, recordar quién es sin el cuerpo, sin el miedo, sin el dolor emocional que se llevó. Daniel escuchaba todo esto con el corazón hecho pedazos. Si Mara no se acercaba, ¿era porque murió asustada? ¿Porque murió con algo por decir?
porque su amor era tan grande que ahora la tenía atrapada en un remolino de dolor y confusión? Esa idea lo sacudió profundamente. Por primera vez comprendió que su silencio no había sido rechazo, ni indiferencia, ni distancia espiritual. Fue desorientación, fue dolor, fue amor no procesado aún. Y hay un tercer motivo del que Kaise hablaba con enorme compasión. Algunas almas no pueden acercarse porque lo que dejaron atrás es demasiado pesado. Hijos pequeños, problemas no resueltos, perdones nunca pedidos, secretos que nunca revelaron, deudas, culpas, promesas rotas. El alma, en lugar de mirar hacia el plano espiritual, queda mirando hacia atrás, queda mirando la tierra, queda mirando su vida. Y esa mirada constante, esa preocupación intensa, impide que pueda elevar su vibración lo suficiente como para llegar a quienes quieren visitar. El apego intenso a lo que quedó atrás forma un cordón que impide avanzar, enseñaba Kaise. No es castigo, no es un infierno. Es exactamente lo que hacemos en vida cuando nos obsesionamos con algo. Quedamos atrapados mentalmente. El alma al principio puede experimentar algo parecido. Pero lo más sorprendente, lo que hizo llorar a Daniel en silencio, fue escuchar la cuarta razón. Kaise decía que algunas almas no se acercan porque temen causar miedo o dolor. Esto ocurre especialmente cuando alguien muere en condiciones difíciles. Enfermedad, deterioro, accidente, violencia. El alma recuerda su última imagen física. Recuerda su cuerpo roto, su rostro lastimado, su respiración agitada. Y no quiere aparecer así. No quiere que su ser querido lo vea de esa manera. Así que espera. Se esconde, se mantiene a distancia hasta que recupera su forma de luz. Quieren que la memoria que dejen sea amor, no trauma, decía Kaise, y esa verdad tocó algo profundo en Daniel. Él había visto a Mara en estado crítico, y ella tenía un gesto de miedo justo antes de perder la conciencia. ¿Y si ella, incluso después de morir, estaba tratando de protegerlo de esa última imagen? Y aquí llega una de las revelaciones más sensibles de Kaise. El estado emocional del viviente también influye en la capacidad del alma para acercarse. El dolor extremo, el llanto desesperado, la culpa, el miedo o incluso la negación pueden formar un muro energético involuntario, no porque el alma no quiera, no porque el viviente lo esté alejando a propósito, sino porque el corazón, cuando está en shock emocional, se cierra, se contrae, se endurece, y el alma, al sentir ese nudo energético, se detiene. El alma no fuerza su entrada, decía Kaise, elige la ternura, espera la apertura, y eso duele, porque el que sufre cree que la ausencia es abandono, cuando en realidad muchas veces, la ausencia es respeto, un respeto tan profundo que el alma prefiere esperar un momento de calma antes de acercarse. Kaise enseñaba que el alma observa, siente, escucha, pero no irrumpe. Y existe todavía una razón más, una que pocas veces se menciona, el proceso de orientación espiritual. Después de la muerte, cada alma debe aprender a moverse en su nuevo estado, debe aprender a pensar sin palabras, a comunicarse sin voz, a moverse sin cuerpo. Debe aprender a bajar su vibración cuando quiere acercarse al plano físico. Debe aprender a manejar la energía, como un niño que aprende a caminar. Para algunos, esto toma horas. Para otros, días. Para otros, semanas o más. Mientras ese aprendizaje continúa, no pueden acercarse con claridad, no porque no quieran, sino porque, literalmente, no saben cómo. La luz recién nacida necesita práctica para ser vista, decía Kaise. Todo esto se lo explicaron a Daniel con enorme cuidado. Pero lo que realmente lo quebró fue escuchar la última pieza. Algunas almas no pueden acercarse al principio porque están siendo sanadas. Sanadas de traumas, de dolores profundos, de heridas del cuerpo o del alma. Kaise describía este lugar como los salones de restauración, un espacio de protección donde el alma es envuelta en luz,
sostenida, reparada. Y mientras esa sanación ocurre, no puede comunicarse con el mundo físico. No es ausencia, es recuperación. Daniel escuchó todo esto con lágrimas cayendo sin control. Por primera vez desde la muerte de Mara, algo dentro de él cambió. Ya no sentía que ella lo había dejado. Sentía que estaba ocupada, que estaba en proceso, que su silencio no era vacío, sino tránsito. Y aquí es donde la historia da un giro profundo. Cuando una alma finalmente logra estabilizarse, atravesar su confusión, liberar sus apegos y recuperar su luz, ocurre algo que Kayse describía como el primer toque, el primer intento real de acercarse a su ser querido. Y lo que sucede durante ese primer intento es más tierno, más suave y más sagrado de lo que la mayoría de la gente imagina. Cuando una alma logra, por fin, reunir la claridad suficiente para acercarse al mundo físico, no lo hace con prisa ni con dramatismo, lo hace con una delicadeza que muy pocos seres humanos llegarán a comprender en vida. Kayse decía que ese primer acercamiento es como una respiración contenida del universo, un instante en el que dos mundos se tocan sin ruido. Y fue precisamente eso lo que le ocurrió a Daniel sin que él lo supiera. Semanas antes de enterarse de cualquier enseñanza espiritual, una noche, mientras él estaba sentado en la oscuridad del dormitorio, sosteniendo una fotografía de Mara entre sus manos, ocurrió algo tan sutil que él lo ignoró. El aire del cuarto se volvió un poco más cálido. No una ráfaga, no un viento, solo una ligera suavidad. Un calorcito que parecía venir de ninguna parte. Su respiración se volvió más lenta. Su mente, por primera vez en días, dejó de repetir la misma pregunta dolorosa. Y por unos segundos, sintió que no estaba solo. Sintió que algo lo envolvía suavemente por dentro, como una caricia que no venía de ninguna mano física. Pero él estaba tan perdido en su sufrimiento que dejó pasar ese momento como si no fuera nada. Esa fue la primera vez que Mara se acercó, según le explicaron después. Y como ocurre con la mayoría de los seres humanos, él no lo notó. Porque el contacto inicial de un alma no se parece a lo que imaginamos. No es un susurro, no es un golpe, no es un aroma fuerte, no es una aparición, es una presencia. Una vibración que se entrelaza con la nuestra sin pedir permiso, sin invadir, sin asustar. Es un cambio de atmósfera, interno y externo, tan suave que solo lo perciben los que saben qué buscar. Kayse explicaba que el primer objetivo de un alma al acercarse no es comunicarse, ni dar mensajes, ni dar señales físicas. Su primer propósito es calmar el corazón del que sufre, calmar la respiración del que llora, calmar la mente del que está en espiral. El primer contacto es un abrazo invisible. No un mensaje, no una instrucción, no una frase, un abrazo. Y muchas veces, ese abrazo se siente como un alivio breve que no tiene explicación. Daniel, días después, recordaría ese instante y se daría cuenta de que algo lo había tocado. Pero en ese momento, lo dejó pasar, porque no sabía que las almas se mueven con esa suavidad, y porque su dolor era más fuerte que su sensibilidad. Kayse enseñaba algo esencial. La emoción es el puente. Cuando estás en calma, aunque sea por un segundo, el alma puede acercarse. Cuando estás en gratitud, incluso sin palabras, el alma puede tocarte. Cuando estás en una mezcla de tristeza y amor, sin enojo, sin desesperación, sin bloqueo, el alma te encuentra. Pero cuando estás hundido en una angustia densa, la vibración baja se vuelve un muro, no porque la vibración sea mala, sino porque es demasiado pesada para que un alma recién liberada pueda atravesarla. Por eso las almas suelen elegir momentos particulares para acercarse, justo antes de dormir, cuando la mente está suave, justo al despertar, cuando el corazón aún no ha recordado del todo la pérdida, durante la oración, durante un recuerdo dulce, durante un suspiro de calma en medio del caos. Es ahí donde ellos encuentran una grieta por donde entrar,
Kai se lo explicaba así. La comunicación entre planos no ocurre por esfuerzo, ocurre por sincronía vibracional. Y esa sincronía suele durar apenas segundos. A medida que Daniel seguía escuchando estas revelaciones, su corazón empezaba a entender algo profundo. Mara sí había intentado visitarlo. Había estado cerca más de una vez, pero él, sumido en su desesperación, nunca había dejado un espacio vibracional abierto. Nunca había aflojado su dolor lo suficiente como para sentirla con claridad. Y eso pasa con tantas personas que sufren. Esperan un signo grande, visible, innegable, pero los primeros signos nunca son así. Son ligeros. Son casi un susurro emocional. Un pensamiento que aparece sin origen. Un recuerdo que surge con una ternura inesperada. Un escalofrío suave. Un calor en el pecho. Un silencio que parece más lleno que vacío. Cuando Daniel finalmente preguntó por qué Mara no había aparecido en sus sueños, recibió una respuesta que le heló la sangre. Ella sí ha entrado en tus sueños, dijeron, pero tú no recuerdas. Kai se explicaba que las almas suelen comunicarse durante el sueño porque es el momento en que la mente consciente está más abierta. Pero si el sueño es demasiado profundo, o si la persona despierta en confusión o ansiedad, el recuerdo se borra instantáneamente. Lo que queda es una sensación, una calma al despertar, una tristeza menos pesada, un pensamiento repentino de amor. Un alma no necesita ser vista para ser sentida, decía Kaise, y no siempre que la sientes lo reconoces. El guía espiritual le explicó a Daniel que Mara había intentado comunicarse 3 veces durante sus sueños. En una de ellas, él la vio de lejos, pero su propio llanto interno lo despertó antes del contacto. En otra, ella intentó acercarse, pero su mente estaba tan llena de culpa que la energía se rompió. En la tercera, ella logró acercarse a su campo emocional, pero Daniel estaba tan agotado que su cerebro no retuvo el recuerdo. No fue falta de amor, le explicaron. Fue falta de sincronía. Esta idea cambió algo dentro de él, porque por primera vez entendió que el mundo espiritual no es un escenario donde las almas simplemente aparecen como personajes de una película. Es un intercambio complejo, delicado, gobernado por leyes vibracionales exactas, y cuando ambas almas, la encarnada y la desencarnada, logran sintonizar por un instante, ocurre algo extraordinario, la primera comunicación verdadera. Kaise decía que en ese momento, la presencia del ser amado se vuelve más clara. Ya no es solo un aire suave, ya no es solo un calorcito, sino una sensación inequívoca de compañía, como si algo te rodeara desde dentro y no desde afuera, como si alguien respirara contigo, como si el espacio a tu alrededor se volviera un poco más lleno. Y lo más conmovedor, ese momento siempre pasa en silencio, porque el alma todavía está aprendiendo a comunicarse, todavía está entendiendo cómo transmitir emociones puras, cómo hacer que su luz sea perceptible en nuestro plano. Daniel, con lágrimas en los ojos, escuchaba todo esto en absoluto silencio. Y entonces hizo la pregunta más humana, más dolorosa, más frecuente. ¿Ella sabe cuánto la extraño? ¿Ella sabe cuánto la amo? La respuesta fue inmediata. Lo sabe, lo siente incluso más fuerte de lo que tú lo sientes ahora. Y esas palabras marcaron un antes y un después en él. Porque cuando un alma percibe que su ser amado finalmente está listo para sentir, cuando entiende que la puerta vibracional se ha abierto, ocurre el acontecimiento más sagrado de todos. El alma se acerca de verdad por primera vez. Cuando una persona finalmente abre esa puerta vibracional, aunque sea solo un poco, aunque sea sin darse cuenta, el alma que la ama lo siente al instante, no importa en qué plano se encuentre, no importa cuánto tiempo lleve orientándose, no importa cuántas emociones no resueltas cargue consigo. La apertura del corazón humano es como un rayo de luz que atraviesa cualquier distancia espiritual. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Mara. Después de semanas de silencio emocional,
de noches tormentosas, de días en que Daniel se sentía vacío incluso rodeado de gente, hubo una noche distinta. No porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque por primera vez dejó de luchar contra él. Estaba sentado en la cama, mirando una prenda de ella, y de pronto dijo algo que nunca había dicho desde su muerte. Si estás aquí, puedes acercarte. No lo dijo con voz fuerte, no lo dijo con certeza, lo dijo con cansancio, con vulnerabilidad, con un hilo de esperanza tan delgado que apenas parecía una oración. Pero fue suficiente. Kayse enseñaba que el alma responde a la autenticidad, no a la desesperación, a la apertura, no al llamado ansioso, a la disposición, no al control. Y esa noche, por primera vez, Daniel estaba abierto. No exigía una señal, no rogaba con angustia, no suplicaba para eliminar su dolor, simplemente expresó un permiso. Y en ese pequeño permiso, en esa rendición suave, en ese acto de humildad emocional, la vibración cambió. La niebla se levantó, el espacio se abrió. Fue entonces cuando ella llegó, no como una figura luminosa, no como un fantasma clásico, no como un susurro audible, sino como una presencia que llenó la habitación completa desde dentro hacia afuera. Kayse describía esa clase de visita como un descenso vibracional. El alma reduce su luz, ajusta su frecuencia, suaviza su energía para no abrumar al ser querido. Y lo hace con un cariño inmenso, con la lenta delicadeza de quien sabe que el corazón humano es frágil. Daniel sintió primero un alivio en el pecho, como si un peso inmenso se hubiera aflojado sin razón alguna. Después sintió que el aire a su alrededor se volvió más cálido, pero no un calor físico, sino un calor emocional. Y luego, lo más sutil de todo, una especie de ternura que no venía de él. No era una memoria, no era un pensamiento, no era imaginación. Era una ternura que lo envolvía por dentro, como si alguien pudiera abrazarlo desde el alma. Ese fue el momento en el que Mara, por fin, lo alcanzó. Kayse decía que la primera comunicación verdadera no ocurre con palabras, sino con una intención tan fuerte que se siente como una certeza. Y eso fue lo que invadió a Daniel, una certeza absoluta, incuestionable, que no venía de su mente. Era como si alguien le dijera sin lenguaje: estoy aquí, te siento, no estás solo. Esa certeza lo hizo llorar, pero no con dolor. Lloró con un tipo de emoción que él no había sentido desde el día en que ella murió. Alivio. Un alivio profundo, vibrante, como si su alma hubiera estado apretada y por fin pudiera respirar. Mientras él lloraba, la presencia se hizo más clara, no más fuerte. Las almas no necesitan fuerza, sino más definida, más enfocada, como si estuviera sentada a su lado, como si lo rodeara, como si apoyara una mano invisible en su espalda. Muchas personas describen, sin entenderlo, una sensación parecida. Un escalofrío suave pero cálido, una presión delicada en el hombro, un peso ligero al lado en la cama, un soplo leve detrás del cuello. No son fantasías, no son ilusiones. Son los modos en que un alma puede tocar el cuerpo humano sin usar materia. Kayse decía que el alma toca como la luz toca el agua, sin peso, sin fuerza, pero con una claridad que no deja duda cuando se siente. Esa noche, Daniel no habló, no hizo preguntas, no pidió pruebas, solo lloró. Y mientras lloraba, la presencia permaneció, no por segundos, sino por minutos enteros. Y cuando su emoción volvió a volverse demasiado intensa, cuando la desesperación regresó mezclada con alivio, la presencia se retiró lentamente. No se fue, solo se alejó un poco, del mismo modo que uno afloja un abrazo cuando teme apretar demasiado a alguien herido. Kayse explicaba que los espíritus siempre se retiran cuando el dolor del vivo sube más allá de lo que el alma puede sostener sin causarle más daño emocional. Lo hacen por amor. Y por esa misma razón, vuelven una y otra vez cuando sienten que el corazón está más estable.
Después de esa noche, algo cambió para Daniel, no en su mente. Él todavía dudaba de si aquello había sido real, sino en su cuerpo, en su espíritu. Se despertó con una calma que no tenía explicación, no una felicidad, no un alivio total, sino una calma silenciosa, como si alguien hubiera colocado una manta ligera sobre su dolor. Era apenas perceptible, pero estaba ahí. Y ese pequeño cambio era la prueba de que la visita había sido real. Porque Kai decía que cuando una alma toca a un ser querido, la vibración interna cambia aunque la mente no lo comprenda. Los días siguientes, Daniel empezó a sentir otras señales, pensamientos que no parecían suyos, recuerdos que surgían sin tristeza, sensaciones de compañía en los momentos más oscuros. Y con el tiempo, comenzó a entender algo crucial. Mara no estaba lejos. Nunca lo estuvo. Solo estaba esperando que él bajara las defensas del dolor lo suficiente como para sentirla. Kai revelaba una verdad hermosa y profunda. No existe una sola persona en el mundo que ame de verdad a un ser fallecido y no haya sido visitada alguna vez. Pero la mayoría nunca lo nota, porque esperan ver lo que el ojo ve, cuando la comunicación ocurre donde el alma siente. El alma no regresa para asustar, no regresa para crear dependencia, no regresa para abrir heridas, regresa para una sola cosa: ayudar a sanar. Y para quienes se encuentran atrapados en un silencio espiritual que parece interminable, Kai ofrecía la enseñanza más consoladora de todas. Aunque no puedas sentirlos, ellos sí te sienten a ti. Sienten tus pensamientos, tus recuerdos, tus lágrimas, tus oraciones. Sienten cuando los nombras con cariño. Sienten cuando los recuerdas sin dolor. Sienten cuando decides avanzar sin olvidarlos. Porque el vínculo entre almas no depende de los sentidos, depende del amor. Y el amor, según Kai, según la experiencia de miles de personas, según lo que Daniel terminó viviendo, nunca muere, solo cambia de forma, solo cambia de dirección, solo cambia de plano, pero sigue siendo el mismo puente eterno que permite que dos seres se encuentren incluso cuando la vida ya no los separa, sino que los transforma.